Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, hoy comenzamos nuestro repaso hablando del tiempo, y es que el mes pasado fue con diferencia el octubre más caluroso registrado de la serie histórica, de acuerdo a los datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. En concreto, superó en 1,7 grados los valores de la era preindustrial. Todo apunta, además, a que el 2023 será el año más cálido desde el inicio de la serie en 1850. En los 10 primeros meses, la temperatura ha superado en 1,5 la media. La comunidad científica advierte de que este anómalo comportamiento tiene en gran medida un origen antropogénico. Señalan, además, que el calentamiento se está agravando como consecuencia del Niño, un fenómeno climático que provoca un incremento de la temperatura en el Océano Pacífico. Las instituciones meteorológicas estiman que los efectos del Niño se acentuarán en los próximos meses. Se teme, por un lado, que provoque importantes sequías en el sur de África subsahariana y en América Central, y al mismo tiempo ciclones e inundaciones en algunas zonas del sur de América Latina, el Cuerno de África y de Asia Central. Estos eventos climáticos extremos podrían afectar al rendimiento de una cuarta parte de las tierras de cultivo del mundo, según el Observatorio de la Tierra de la NASA. Seguimos en Argentina. Javier Milei, el candidato al frente de la coalición La Libertad Avanza, que se autocalifica como anarcocapitalista y que ha revolucionado la campaña electoral argentina con su actitud provocadora y su extravagante puesta en escena, ha conseguido la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales, que tuvo lugar el domingo 19 de noviembre y en la que se impuso al candidato peronista y hasta ahora ministro de Economía, Sergio Massa, con un 55,7% frente a un 44,3% de los votos, una diferencia mayor de lo esperado. El descontento por el permanente estado de crisis de la economía explica fundamentalmente su ascenso, especialmente entre los jóvenes, a lo que se une la campaña a través de las redes sociales y un estilo ruidoso y provocador que le ha valido el apodo del Loco. En esta segunda vuelta ha contado con el respaldo de la mayor parte del bloque conservador, incluyendo a la candidata Patricia Bullrich, eliminada en la primera vuelta, y al expresidente Mauricio Macri. La campaña de Milei ha estado llena de duros ataques contra la clase política tradicional, a la que hace responsable del desastre económico y la pobreza que sufre gran parte de la población. Su propuesta económica es radical y pretende aplicarla de golpe, sin gradualismos: reducción del tamaño del Estado, bajada de impuestos y recorte sustancial del gasto público, desregulación y apertura de la economía, reforma laboral y reforma monetaria, que debe culminar con la dolarización y el cierre del Banco Central, a quien acusa de contribuir a la escalada de la inflación. La inflación anual en octubre alcanza el 142,7%. Poco después de conocerse su victoria, reafirmó su intención de privatizar la radio y la televisión estatales y la compañía petrolífera YPF. En otros aspectos también defiende medidas controvertidas, como reducir los controles a la tenencia de armas y endurecer el acceso al aborto. Ahora bien, la puesta en marcha de esta agenda rupturista no será fácil. Con su victoria, Milei ha roto la hegemonía de las dos fuerzas políticas dominantes, el peronismo y el bloque conservador Juntos por el Cambio. Pero en el Parlamento no cuenta con un respaldo semejante. La Libertad Avanza solo tiene 39 escaños de los 257 del Congreso y 7 de los 72 del Senado. Incluso contando con los votos del partido de Macri, se verá obligado a negociar con las diversas facciones peronistas para sacar adelante cualquier medida. Dejando aparte el respaldo político, su agenda se enfrenta a notables obstáculos técnicos. Por ejemplo, es difícil que pueda poner en práctica el plan de dolarización teniendo en cuenta la escasez de dólares. El equipo de Milei ha cifrado en 40.000 millones de dólares los fondos necesarios para dolarizar la economía, y actualmente las reservas netas son negativas. Y los recortes del gasto público van a provocar con toda probabilidad una rápida contestación social en un país que tiene una tasa de pobreza del 40%. Milei tomará posesión el 10 de diciembre. Continuamos en Rusia, que ha comenzado el envío de los cargamentos gratuitos de cereales que prometió a los líderes africanos el pasado mes de julio en la última reunión que mantuvieron en San Petersburgo. 2 barcos con cerca de 25.000 toneladas de grano han salido de los puertos rusos con destino a Somalia y Burkina Faso. Además, se están preparando los envíos dirigidos a Eritrea, Zimbabue, Mali o República Centroafricana. Moscú se comprometió a abastecer a los países subsaharianos de forma gratuita tras abandonar el acuerdo del grano que había firmado con Ucrania en julio de 2022. El corredor del grano, que se formó entonces en el Mar Negro, evitó una crisis alimentaria en los países del continente africano muy dependientes del cereal ruso y ucraniano. Después de que Rusia anunciara su plan de enviar cargamentos gratuitos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de que un puñado de donaciones no corregiría el impacto dramático causado por el fin del acuerdo del Mar Negro. Lo cierto es que el fin del acuerdo del grano no se ha visto reflejado tal y como se esperaba en un aumento del precio del trigo, que
cotiza a $575 por tonelada en la bolsa de cereales de Chicago, un 25% más bajo que el año pasado. La guerra del Kremlin, que incluye el bloqueo y el bombardeo de puertos ucranianos, ha afectado notablemente a las exportaciones de alimentos de Kiev, mientras que Moscú va aumentando su cuota de mercado mundial. Con la estrategia de envíos gratuitos, Rusia persigue un doble objetivo. Por un lado, mejora su imagen internacional en el continente africano, al tiempo que consolida su dominio absoluto en el mercado mundial del trigo. Pasamos ahora a nuestra sección especial sobre el conflicto Israel-Hamás. La ofensiva terrestre se ha centrado en la última semana en el asalto al hospital Al-Shifa, el principal centro médico de la franja. El 18 de noviembre, las tropas israelíes tomaron el control de la infraestructura sanitaria tras la evacuación forzosa de cerca de 2.000 civiles, entre ellos 450 pacientes. El ejército hebreo asegura haber encontrado armamento, así como un túnel fortificado de 55 metros de longitud en el sótano del hospital. Asimismo, las Fuerzas Armadas israelíes han lanzado en los últimos días octavillas sobre varias localidades del sur, recomendando a los residentes que evacúen la zona, un movimiento que anticipa una ofensiva terrestre más amplia de lo esperado inicialmente. Por otra parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos alertó esta semana de que Gaza se enfrenta a una hambruna inminente como consecuencia del bloqueo efectuado por Tel Aviv. Según el organismo, la ayuda humanitaria que está entrando en el territorio palestino desde el inicio del conflicto solo permite alimentar al 7% de los 2,3 millones de habitantes de la franja. Una delegación de países árabes y musulmanes, que incluye entre otros a representantes de Arabia Saudí, Egipto, Indonesia y Jordania, se reunió el 20 de noviembre con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, con el objetivo de recabar apoyos para aumentar la presión sobre Israel para que declare un alto al fuego en la franja y permita la entrada de ayuda humanitaria. Se trata de la primera cumbre que la delegación mantendrá con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Exteriores del gigante asiático, Wang Yi, afirmó que China siempre ha apoyado los esfuerzos del pueblo palestino por restaurar sus derechos e intereses nacionales legítimos y trabajará para restablecer la paz en Oriente Próximo lo antes posible. La selección de Pekín como primera parada de la gira en lugar de Washington ha sido interpretada por expertos en relaciones internacionales como una muestra más del distanciamiento que el conflicto está provocando en las relaciones entre Occidente y el denominado Sur global, una valiosa ventana de oportunidad para China de aumentar su influencia en la región. Por otra parte, la inestabilidad que la guerra está provocando en Oriente Medio ha escrito un nuevo capítulo esta semana con el secuestro del carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo por parte de los rebeldes yemeníes alineados con Irán. El carguero es propiedad de la empresa Rai Shipping, controlada parcialmente por Abraham Ungar, una de las principales fortunas de Israel. En un comunicado, los rebeldes yemeníes aseguran que seguirán con las operaciones militares mientras continúe la agresión contra sus hermanos palestinos, una nueva derivada que amenaza con distorsionar el transporte marítimo en una de las rutas más concurridas del mundo. Viajamos ahora hasta Etiopía. Addis Abeba ha anunciado un acuerdo de principio con sus acreedores bilaterales para la suspensión del servicio de la deuda, que se ha convertido en un enorme lastre para sus finanzas públicas. Se trata de una medida temporal en el contexto de las negociaciones que se están desarrollando para la reestructuración de la deuda solicitada en febrero de 2021 en el marco común del G20 y que están avanzando a un ritmo muy lento. Las reservas etíopes están bajo mínimos, según algunas estimaciones por debajo de $1.000 millones, con lo que al gobierno de Abiy Ahmed le sería imposible hacer frente al calendario de pagos de los próximos 2 años con obligaciones que ascienden a $3.000 millones. La noticia ha provocado un salto de 200 puntos base en la cotización del eurobono etíope. El gobierno etíope se está enfrentando a serias dificultades para la normalización de su coyuntura económica tras el fin de la guerra en Tigray. Continuamos con el encuentro en San Francisco entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, quienes han llegado a un acuerdo para reanudar las comunicaciones entre los gobiernos de sus países en la primera reunión que mantienen ambos mandatarios en más de un año, aprovechando su asistencia a la conferencia de la PEP. Tras su encuentro con Xi, Biden dijo que los dos países habían alcanzado el compromiso de restablecer las relaciones militares que Pekín había cerrado después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en agosto de 2022. Pekín también se comprometió a limitar la exportación a México de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, un opioide sintético que ha desencadenado una epidemia de drogas en Estados Unidos. Asimismo, acordaron celebrar el despliegue de energías renovables para sustituir su fuerte dependencia de los combustibles fósiles en un gesto positivo para cooperar en la lucha contra el cambio climático. Ambos líderes están tratando de estabilizar las turbulentas relaciones entre Estados Unidos y China, que han alcanzado su punto más bajo desde que ambos países establecieron lazos en 1979. No hay visos de que la intensa
intensa competencia estratégica entre ambas potencias vaya a cambiar durante la reunión. No se trató, o al menos no se ha hecho público, que se hablara de los temas de Taiwán ni de las restricciones al acceso de los componentes tecnológicos, pero sí se puede pensar en una menor probabilidad de un conflicto militar a corto plazo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.